Las tropas rusas repelen todos los intentos del ejército ucraniano de romper la línea de defensa en el sur y Zaporozhye. Así lo asegura el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, quien destacó que la capacidad de combate de los militares ucranianos ha sido evidentemente debilitada. También resaltó el heroísmo de las fuerzas en el campo de batalla. A través de acciones activas, nuestras tropas debilitaron significativamente el potencial de combate del enemigo y le infligieron graves daños. Las unidades del Grupo Sur repelieron todos los ataques en dirección Soledar-Bakhmut, fracasaron los intentos del enemigo de romper nuestra defensa en las zonas de Verbovoye y Rabotino en la dirección de Zaporozhye. El ejército ruso actúa con audacia y decisión, mostrando un verdadero heroísmo. Mientras tanto, aumentan los indicios que apuntan a que Occidente aplicará una reducción de su apoyo para el régimen de Zelensky. El diario Político cita las palabras de un funcionario europeo sobre la escasez de armas en países occidentales. Señala que los aliados de Kiev ya le han entregado todas las reservas y que ahora se trata de garantizarse su propia seguridad. Al mismo tiempo, según The Telegraph, Reino Unido seguiría ayudando a Ucrania, pero sin suministrarle sistemas de defensas aérea y proyectiles de artillería. Esto debido a su carencia en los arsenales de Londres. Asimismo, desde The Wall Street Journal advierten de que el Pentágono cuenta con $5.200 millones para Ucrania, lo cual alcanzaría solamente para varios meses. A su vez, otros medios ponen de relieve que los países del sur global se niegan a someterse a la presión de Washington y enviar asistencia a Kiev, algo que ha sorprendido a la Casa Blanca. Precisan que así los países en desarrollo adquieren cada vez más peso en la política mundial. Mientras la contraofensiva sigue adelante muy lentamente en Ucrania, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, visitaba supuestamente un centro de mando cercano al frente, según se puede ver en estas imágenes. Allí se reunió con líderes militares de las posiciones entre las ciudades de Kupiansk y Liman, en la región de Donetsk. La zona ha sido escenario de intensos combates en las últimas semanas. Rusia ha atacado repetidas veces la región para tratar de recuperar el terreno perdido. Ucrania ha publicado también un vídeo poco común de un tanque Leopard donado por Alemania disparando en el frente sur, en Zaporilla. Según Kiev, el objetivo eran posiciones rusas cerca de Melitopol. Con la guerra enquistada y sin grandes avances por ninguna de las partes, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseguró que no está prevista ninguna movilización adicional de tropas al frente. El Kremlin, sin embargo, anunció la semana pasada que reclutaría a 130.000 hombres para el servicio militar obligatorio. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunieron el lunes en la capital de Ucrania, Kiev, el primer encuentro de este tipo en un país no miembro del bloque. La reunión tuvo lugar justo después de que el Congreso de Estados Unidos excluyera la ayuda a Ucrania del acuerdo para evitar el cierre de la administración y de la victoria en Eslovaquia de un candidato prorruso. Según AFP, los cancilleres de Hungría, Polonia y Lituania no participaron en la reunión en Kiev. A su vez, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, describió como histórico el encuentro, pero quiso dejar claro que, por el momento, no se anunciarán nuevas medidas concretas de apoyo a Ucrania. Crecen además las tensiones entre Ucrania y algunos de sus hasta ahora más acérrimos defensores, como Polonia, a raíz del flujo de grano a los mercados europeos. Y el presidente del Consejo Europeo no descartó que Ucrania podría entrar a formar parte del bloque de los 27 para el 2030. Entre tanto, las fuentes diplomáticas indican que las negociaciones sobre la ampliación de la Unión Europea no comenzarían antes del fin de año. Y no se trata de la única controversia en la política del grupo comunitario. No terminan de ponerse de acuerdo en la Unión Europea respecto a Ucrania, particularmente. No queda claro qué debería hacer el gobierno de Zelensky o cuánto tiempo deberá pasar para que Ucrania pase a ser parte de la familia europea que comparte un hermoso jardín
y se rige por un supuesto orden basado en reglas. Todo esto surge a partir de las diferentes declaraciones que los representantes europeos hicieron durante todo este tiempo. Hace poco hubo una reunión informal de cancilleres en Kiev y allí estuvo la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, quien dijo que el futuro de Ucrania está en la Unión Europea, que pronto se extenderá desde Lisboa hasta Lugansk. Esto generó la inmediata reacción de María Zaharova, que se expresó irónicamente en Telegram, donde escribió: o nos unimos a la Unión Europea o se le olvidó decir la necesidad de dar un giro de 360 grados, recordando lo que la misma Baerbock había dicho a principios de este año, cuando declaró que Rusia tenía que dar un giro de 360 grados sin darse cuenta que eso significa quedarse en la misma posición en la que se está. Pero bueno, la cuestión es que Josep Borrell ya había dicho hace un tiempo que Ucrania es miembro de la familia europea, pero últimamente reconoció que Ucrania deberá afrontar una dura lucha antes de unirse al bloque continental. Y si hablamos de Borrell, imposible no recordar la lamentable comparación que hizo el mismo alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, cuando dijo que Europa es un jardín y el resto del mundo es una jungla que podría invadir ese jardín. Esa soberbia con la cual Europa y Occidente en general pretenden imponer sus intereses también se ve cuando hablan de respetar un supuesto orden basado en reglas. Reglas hechas a su medida, que no contemplan la visión de los demás, e incluso cuando dejan de convenirles, ni siquiera ellos mismos las respetan. Nosotros recopilamos algunas de las veces donde diferentes representantes occidentales repitieron ese mantra. Véanlo. Rusia parece decidida a continuar con sus acciones ilegales, violando el orden internacional basado en reglas. Los desafíos al orden basado en reglas en nuestro mundo interconectado nos afectan a todos. Los responsables deben rendir cuentas por violar el derecho internacional y el orden multilateral basado en reglas. Estamos unidos en el compromiso compartido de defender un orden internacional libre y basado en reglas que salvaguarde nuestra soberanía, integridad territorial e independencia. Es más importante que nunca que estemos unidos para defender nuestros valores compartidos y preservar el orden internacional basado en reglas. Hay países que reconocen que Moscú no está atacando solo a un país, sino a todo el orden internacional basado en reglas. El orden basado en reglas se enfrenta a desafíos sin precedentes. Emergimos de nuevo en la gran batalla por la libertad, una batalla entre democracia y autocracia, entre libertad y represión, entre un orden basado en reglas y uno gobernado por la fuerza bruta. A la cabeza de nuestra agenda de hoy estaba nuestro enfoque unido para disuadir las amenazas de Rusia contra Ucrania y los principios que llevan mucho tiempo establecidos del orden internacional basado en reglas. Ya saben, respeten el orden basado en reglas si quieren formar parte del hermoso jardín europeo. En Níger, el primer ministro designado por la Junta Militar acusó a Francia de planear asesinatos de ministros y otros altos cargos. Durante su entrevista para una cadena local, agregó que París utiliza sus instrumentos para desestabilizar a la nación. Mientras tanto, el principal de Asuntos Interiores informó que el gobierno autoproclamado aprobó la fecha límite establecida por el presidente Gallo para la retirada del ejército francés del territorio nigerino. Anteriormente, el líder del país europeo confirmó la salida del embajador y otro personal diplomático. También rechazó la cooperación militar. La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense vota a favor de la destitución de su presidente, el republicano Kevin McCarthy. El congresista Matt Gaetz, otro miembro del Partido Republicano, fue quien impulsó la moción de vacancia contra McCarthy
Este es acusado de fomentar un acuerdo secreto con la Casa Blanca para desbloquear una ayuda para Ucrania. El propio McCarthy compareció ante la prensa y declaró que no volverá a postularse para liderar la Cámara Baja del Parlamento. Kevin McCarthy ya no es el presidente de la Cámara de Representantes y es que tras una votación histórica en el Congreso de Estados Unidos, McCarthy ha perdido su puesto al frente de la Cámara. Concretamente, el resultado de esa votación fue de 210 votos a favor de la continuidad de McCarthy por 216 quienes votaron para que fuera cesado de su cargo. La votación llegó después de una moción para dejar vacante la presidencia presentada el lunes por el republicano del estado de Florida, Matt Gaetz, que es un republicano del ala más conservadora dentro de ese partido. Matt Gaetz se mostró muy crítico, como era de esperar, con McCarthy, asegurando que él era el caos y que no se podían fiar de McCarthy dentro del partido. No considero que votar en contra de Kevin McCarthy sea un caos. Lo que sí es un caos son los 33 billones de dólares de la deuda y 2,2 billones de dólares del déficit anual. Creo que la incapacidad para aprobar ni un solo proyecto de ley presupuestario es un caos. El hecho de que hayamos sido gobernados desde mediados de los años 90 a través de constantes resoluciones es un caos. El camino para liberarnos de ellos consiste en realizar una serie de reformas en este organismo. Esa moción, como decimos, que llegó desde el seno de su propio partido, fue la que acabó forzando la votación que finalmente se produjo este martes y que ha acabado con Kevin McCarthy. Por cierto, McCarthy llegaba a esa votación en el alambre, pero iba perdiendo apoyo con el paso de las horas. Algunos, como por ejemplo el representante de Tennessee, Tim Burchett, aseguró que McCarthy no se tomó en serio su fe y que fue por eso que iba a votar en contra, como finalmente hizo. Pero ¿de dónde viene ese descontento del ala, digamos, más radical del Partido Republicano con la figura de Kevin McCarthy? Pues bien, recordemos que McCarthy desató el descontento entre esa ala más conservadora de su partido cuando aprobó el sábado pasado una medida bipartidista de financiación provisional respaldada por la Casa Blanca, es decir, por la administración de Joe Biden, para evitar ese cierre del gobierno, el temido shutdown. Ese fue el detonante de la ruptura, pero evidencia fisuras dentro del Partido Republicano sobre muchos temas, como por ejemplo la financiación de la guerra en Ucrania, y todo eso a poco más de un año para las elecciones presidenciales del 2024. La pregunta es, ¿y ahora qué? Pues bien, a partir de ahora habrá un presidente interino de la Cámara de Representantes. Se trata del también republicano Patrick McHenry, que estará en el cargo hasta que se establezca una nueva fecha para una nueva votación. Eso sí, no se sabe de momento cuándo se podría llevar a cabo esa votación para saber quién será el presidente de la Cámara. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace un llamado a la ciudadanía para que aporte información sobre el caso Ayotzinapa y ofrece protección a los testigos. También instó a los responsables de la masacre ocurrida en 2014 a que se entreguen para que se haga justicia. Aseguró que mientras durante su mandato el hecho seguirá investigándose. Pedirle a quienes tienen información, a quienes participaron y están arrepentidos, decirles que es tan importante hacer justicia, encontrar a los jóvenes, que hay lo que se llaman testigos protegidos y nosotros protegemos, ayudamos a quienes nos apoyen. En paralelo, una jueza federal ordenó al gobierno abstenerse de realizar declaraciones verbales o escritas en las que califique de torturador o responsable de la verdad histórica a Tomás Cerón. Se trata del extitular de la Agencia de Investigación Criminal,
quien estaba a cargo de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Actualmente se encuentra prófugo en Israel tras ser acusado de crear pruebas falsas. Ahora la justicia declara que mientras no exista una sentencia firme en su contra, el Estado está obligado a dar un trato digno al imputado. Sin embargo, la magistrada negó la petición de Cerón para que se eliminen todas las publicaciones. El gobierno de Argentina repudia una futura visita a las Islas Malvinas por parte del secretario de Relaciones Exteriores británico. Desde Buenos Aires la calificaron como una provocación innecesaria y anticiparon que harán protestas formales y diplomáticas ante el anuncio de Londres. Argentina ha calificado la oferta que ha realizado el canciller británico de participar de una visita a las Islas Malvinas como una provocación innecesaria y una actitud anacrónica de imperialismo colonial. Lo ha dicho el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de nuestro país, Guillermo Carmona, que ha sido el vocero en este caso de nuestra nación sobre un asunto que no sorprende, pero al mismo tiempo genera reacciones. Sin lugar a dudas. Creo que hay que poner en contexto. Cuando una autoridad británica anuncia que va a visitar a las Islas Malvinas, para el gobierno argentino, para los argentinos y argentinas, se trata de una visita al territorio argentino, una visita a la Argentina. Y es por lo tanto un gesto de, como mínimo, de falta de cortesía diplomática no comunicar este tipo de circunstancias al gobierno argentino en función de las relaciones diplomáticas que ambos países mantienen. Es muy importante tener en cuenta también que esto se produce, este anuncio, un anuncio que no tiene una fecha tampoco determinada, en un contexto que no solamente es electoral en la República Argentina, sino que también es preelectoral en el Reino Unido. Hay que tener en cuenta que este anuncio fue formulado en la convención del Partido Conservador y que por lo tanto tiene un contenido y está pensado para destinatarios del Partido Conservador, que practican generalmente cuando se aproximan las elecciones en el Reino Unido, que será el año próximo, una sobreactuación de colonialismo, de imperialismo colonialista, que resulta realmente anacrónico para el siglo XXI. ¿Qué va a hacer la Cancillería y puntualmente la Secretaría que usted comanda con relación a las protestas formales? ¿Es necesario realizarlas o es necesario esperar que haya una comunicación oficial? Vamos a esperar que exista algún tipo de precisión respecto al día que el canciller británico va a visitar a la Argentina sin comunicárselo a la Argentina oficialmente. Y seguramente esto va a generar una protesta de parte de nuestro gobierno. En todos los casos la Argentina protesta este tipo de situaciones y sobre todo ponemos en evidencia que hay una actitud del gobierno británico de incumplir, de violar el derecho internacional. Aparecen este tipo de acciones que son sin lugar a dudas provocaciones innecesarias en tiempos electorales, preelectorales en el Reino Unido. Y también se da en el marco de un apoyo muy fuerte por parte de otros países de Europa a la causa por la soberanía de Malvinas. Bueno, este ha sido un tema que para el Reino Unido ha sido complicado, ¿no? Y evidentemente ha generado un costo político para el actual gobierno. Recordemos que CELAC y la Unión Europea, en la declaración de la cumbre que se realizó este año, acordaron incluir un párrafo referido a la cuestión Malvinas, en donde se reconoce el histórico apoyo de los países latinoamericanos y caribeños a la cuestión Malvinas, y se reconoce que hay una disputa de soberanía y la necesidad de aplicar el derecho internacional, un paso diplomático que la Argentina considera sumamente valioso. Esto, sin lugar a dudas, ha generado costos políticos para el Reino Unido,
país que se ha desvinculado de la Unión Europea a partir del Brexit, pero que a veces parece pretender mantener los privilegios de que le significaría la relación con la Unión Europea en un momento en que ya no le integra. Reiteramos, si se concretara esta visita, sería la primera de un canciller británico desde el año 2016, y todo esto se da en el marco del reclamo de la República Argentina, por ejemplo, en la Organización de Naciones Unidas. En Bogotá se llevó a cabo un acto en donde el Estado pidió perdón por la ejecución de jóvenes durante los gobiernos anteriores, entre el año 2004 y el 2008. Anteriormente, desde Cauca, el presidente Gustavo Petro indicó que es un oscuro periodo en la historia de las fuerzas militares de Colombia. También expresó que hubo un tipo de dirigencia que permitió esos asesinatos a ciudadanos. Este martes en la Plaza de Bolívar se llevó a cabo un acto de excusas públicas encabezado por el Ministerio de Defensa, representación de todo el gobierno nacional, en donde hablan a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Bogotá y el municipio de Soacha. Las palabras del ministro de Defensa fueron las siguientes. Para pedir perdón en nombre del Estado, del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional. Para todo esto estamos reunidos hoy acá, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, no solo acatando la orden impartida por la justicia colombiana de celebrar un acto como el que nos congrega, sino especialmente porque obedece a nuestras convicciones democráticas. Adicionalmente, diversas víctimas, entre ellas madres, padres y hermanos de aquellas personas que fueron desaparecidas en Bogotá y en Soacha sobre el año 2006-2008, hace más de 15 años, también a su turno pues exigieron que, pese a que reconocen la importancia de estas palabras del ministro, incluso de la cúpula militar, al solicitar pues un perdón, no es suficiente, ya que ellos buscan realmente a los verdaderos responsables, no solamente ejecutores del ejército, sino también ministros y presidentes que en ese momento estaban encargados de velar por la justicia de los colombianos. Estas fueron las palabras de las víctimas. Y hoy estoy aquí para hacer sentir mi voz de protesta por el caso de mi hijo y de muchos otros casos del año 2007 que no han sido priorizados por el Estado ni por la JEP. Por eso deseo dejar hoy mi mensaje al señor ministro y a los miembros del ejército presentes, que no son ustedes los que deben disculparse, es más bien una burla hacia nosotras las madres. Cuando vemos que los verdaderos responsables se encuentran libres gracias a la JEP. Primero que todo, darle gracias a Dios por este acto, que debe ser un acto de perdón. Para mí debe ser un acto de perdón. Y no debe ser el ministro el que está actualmente. Debería haber sido cuando descubrieron los asesinatos de nuestros hijos. Nuestra lucha no termina y seguiremos adelante para llegar a encontrar a los verdaderos responsables y encontrar y saber quién dio la orden de cometer todos estos crímenes. Previamente, el presidente Gustavo Petro, en un acto en Cauca en horas de la mañana, también señaló y se pronunció frente a este acto diciendo que pues hay que demostrar que la sociedad está viva y que no se deja silenciar frente a los actos de lo que él llamó mal llamados falsos positivos, pero reconocidos como ejecuciones extrajudiciales hechas por pues el ejército colombiano hace una década. Escuchemos las palabras del presidente Gustavo Petro. Bueno que se demuestre que esta sociedad está viva, que no se dejó acribillar en los falsos positivos, que no se dejó silenciar por la tortura, que no se dejó acallar cuando disparaban contra decenas de miles de seres humanos, o los desaparecían o los enterraban en las fosas comunes
o en los hornos crematorios que ya empiezan a aparecer. Este acto nace como una medida restaurativa dictada en el año 2015 por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, quien ordenó entonces al gobierno pues hacer este acto de perdón. Sin embargo, fueron 8 años los que tuvieron que pasar para que por fin un gobierno acatara esta acción del Tribunal Legislativo y pidiera perdón a las víctimas. Sin embargo, a pesar de que no es un reconocimiento completo, de que no son los victimarios quienes hablaron, pues es un paso para que realmente un gobierno empiece a mostrar un cambio y a reconocer su responsabilidad en lo que han sido ejecuciones extrajudiciales y violencia por parte del Estado a la ciudadanía.